Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy vamos a comenzar ya con lo que es el diagrama de clase, que viene a ser como el segundo paso cuando estamos desarrollando un sistema grande, ¿ok? No un script pequeño. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando un sistema grande, el primer paso dijimos que era hacer un modelo del dominio, ¿no? Más o menos cuáles eran los conceptos que había en el dominio que tenemos que desarrollar, cuáles eran sus atributos, cuáles eran las relaciones, la multiplicidad entre un atributo y otro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese modelo del dominio está pensado tan genéricamente porque ese modelo del dominio se establece en conjunto con el cliente. Es decir, es como para mostrarle al cliente un poco cómo van a estar formadas las relaciones en su software. ¿Ya? Pero sin que él sepa al final cómo eso técnicamente va a terminar siendo implementado en el software. Esa no es la idea, sino la idea es mostrarlo desde una perspectiva de alto nivel para que ellos lo vean y lo validen. Y ustedes le digan, mira, yo tengo que por cada empleado tengo tantas camionetas. Y a lo mejor él le dice, no, mira, un empleado solamente puede tener hasta 3 camionetas. O las camionetas en realidad están relacionadas con la empresa porque un empleado puede tomar una camioneta un día y otra camioneta otro día, entonces no están relacionadas con los empleados, ¿ya? Y entonces eso se ve, en esa parte se ve con el cliente. Entonces, como no es el cliente, bueno, a veces sí, el cliente que nos pide hacer un desarrollo es conocedor técnico de informática, es decir, sabe cosas técnicas de la informática y sabe de programación, pero en muchos casos no. En muchos casos es alguien que se dedica a hacer otra cosa y quiere desarrollar un sistema. Entonces él sabe cómo se comporta su modelo de negocio, cómo funciona su negocio, pero no está bien claro de cómo implementarlo. Entonces, el modelo del dominio es como para yo comunicarme con él y tratar de que el conocimiento que él tiene acerca de su negocio me lo traduzca en un esquema, que es el que yo genero como modelo del dominio. Pero si se fijan, el modelo del dominio no tiene nada así que sea como programación, no tiene tipo de variable, no tiene arreglo, no tiene nada de eso, porque está pensado para hacer un diagrama que no sea tan técnico para que cualquier persona pueda entenderlo, a pesar de que no tenga conocimientos de informática, porque esa es la manera en que yo me voy a comunicar con el cliente, ¿ok? Ahora, una vez que yo tengo el modelo del dominio, entonces ahí le empiezo a poner más detalles al modelo del dominio. Y entonces a partir del modelo del dominio, ese esquema me da paso a otro esquema que se llama diagrama de clase. Que este diagrama de clase sí está pensado en los desarrolladores. Aunque el diagrama de clase no lo haga un desarrollador o aunque sí lo haga, depende. Eso va a depender mucho de cómo yo tenga distribuido mi equipo de desarrollo. A lo mejor uno es el que diseña, otro es el que programa. Entonces, el que diseña el software, el que diseña la interacción entre las partes del software, es generalmente el que hace esto del diagrama de clase, ¿ok? Y a veces, no sé, a veces el software lo desarrolla una sola persona, entonces le toca hacer todo. Pero bueno, la idea es que como el diagrama de clase ya está pensado para que sea consumido por alguien que sí conoce los aspectos técnicos, entonces ya el diagrama de clase tiene otra connotación. Ya en el diagrama de clase, ya si vamos a poner, por ejemplo, además de los atributos, vamos a poner funcionalidades, vamos a poner de qué tipo son, si son enteros, si son strings, si son float, porque ya ese diagrama está pensado para alguien que tenga conocimiento de informático. Entonces, en resumen, hacemos el modelo del dominio, debatimos con el cliente a ver si ya estamos plasmando bien en, en nuestra hoja el esquema de su negocio. Cuando él nos dé el visto bueno, entonces a partir del modelo del dominio diseñamos el software a través de un diagrama de clase, ya que es otro esquema, pero un poquito más en detalle. Tiene otras cosas que no tiene el diagrama del dominio, pero parte del diagrama del dominio, ¿ok? Es decir, está relacionado. Y luego que tenemos el diagrama de clase, ahí ya sí nos vamos a el código. Y ustedes van a ver que cuando ustedes tienen un diagrama de clase que está bien definido y está bien hecho, hacer el código va a ser como trivial, ¿entiendes? Porque va a ser tomar el diagrama de clase, traducirlo y listo. Entonces a veces lo que más nos cuesta a veces es hacer el diagrama de clase porque queremos codificar de una, pero nos arregla la vida muchas veces tener un diagrama de clase bien definido, ¿ok? Entonces ojo con eso. Ya como les decía, el objetivo de la clase es comenzar con el diagrama de clases. Vamos a hablar un poco del alcance de las variables y los métodos.
de las variables y métodos de instancia y de clase, ahí ya van a ver, no sé si se acuerdan que cuando nosotros hacíamos la nivelación delante de los métodos le poníamos static siempre. Y yo les decía, por ahora pongan static. Cuando demos programación orientada a objetos, ahí van a ver por qué se le pone el static delante a un método. Ya, eso lo vamos a ver hoy. Que son los métodos estáticos o de clase, se le llama. Y hay otros tipos de métodos que son los métodos de instancia. Eso lo vamos a ver hoy. Y también las operaciones que pueden haber sobre los objetos. El constructor, que el constructor es dado una clase, crea una instancia o un objeto. Ya hablamos de estos conceptos. Tenemos también los modificadores, los selectores, los iteradores y el destructor. Eso lo vamos a estar viendo también en la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, la clase, es decir, el sistema que nosotros estamos haciendo, generalmente, a ver, nosotros lo vamos a desarrollar y lo vamos a definir como una caja negra, digamos. A ver. El sistema de nosotros lo vamos a definir como una caja negra. Algo así. ¿Ya? Este es el programa que nosotros vamos a desarrollar. Y entonces vamos a definir una interfase, que la interfase es a través de la cual se van a poder comunicar con mi programa, ¿ok? Pero esa interfase no quiere decir de que todo lo que hay dentro de mi programa yo lo voy a hacer público. Por ejemplo, quizás dentro de mi programa yo tengo una clase estudiante, tengo una clase profesor, etcétera, etcétera. Pero mi interfase no va a permitir de que desde afuera me pidan la clase alumno o la clase profesor, sino que va a tener definidos ciertos métodos, así como por ejemplo matricular alumno y que yo tenga que pasar el nombre y el root, ¿ya? No sé, contratar profesor, asignar profesor un aula y esos requerimientos que son los que me van a pedir son a los que van a tener acceso la interfase, ¿ya? Y la interfase es como una ventanita. A mí siempre me gusta esto compararlo como ¿cómo se llama? El drive and take, ¿no? ¿Cómo se llama esto que es que tú vas en el auto en el McDonald's y pides por una ventanita y te dan las cosas? Drive and no sé cuánto, ¿no? El automac, claro, el automac. Sí, es el automac. Pero, claro, las cadenas rápidas le llaman otra cosa, le llaman drive and no sé cuánto. Pero bueno, sí, el automac, exactamente. Ustedes saben que en el automac ustedes pasan, se piden lo que quieran y después por la ventanita le dan la salida. Eso es una interfase. Eso es una interfase. Fíjese que a usted como cliente, usted sabe que el local es al que usted está asistiendo, tiene cierto comportamiento. A lo mejor ellos tienen, qué sé yo, contadores, tienen personas que fríen, personas que arman, personas, no sé cómo funcionará por dentro. Drive-thru, eso es lo que, claro, drive-thru, exacto. Entonces, usted como cliente no le interesa decir, oye, ¿sabes qué? Necesito un freidor y que le dé un freidor. No, usted tiene una interfase, es decir, el automac le da una interfase que usted le da una entrada. ¿Cuál es la entrada que usted le pasa? El pedido. ¿Ya? Yo quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. Y después la salida que le da el automac a usted es el producto final. ¿Ya? Entonces las interfaces de acá de los sistemas va a ser igual. Por dentro, eso se puede comportar de mil maneras. Puede tener una estructura que definió el programador y las clases se comunican entre ellas, pero la persona que está desde afuera no tiene por qué saber cómo se comunican entre ellas. La persona que está afuera, cuando diga yo quiero matricular un alumno, no tiene que saber que va a ir un arreglo y va a insertarlo en el arreglo y después va a devolver no sé cuánto, va a aumentar la cantidad de alumnos. Eso no tiene que saberlo. Eso es comportamiento interno. Eso está aquí en la caja negra. La persona que está ahí lo único que tiene que preocuparse es, oye, matricúlame el alumno, toma el nombre y toma el root. Listo. Y como salida que le diga, alumno matriculado. Ya. Y se queda tan campante. Todo bien, ¿no? Así esa es la función de una interfase, ¿ok? Básicamente es eso. Y nosotros en el curso, durante el curso, vamos a trabajar con interfaces. Nosotros vamos a diseñar un programa con un diagrama de clase, pero nuestro programa va a ser como una caja negra. Y según los requerimientos que nos pide el problema, nosotros vamos a hacer ciertas funciones en esa interfase. Y la interfase va a ser la única facultada para trabajar con las clases internas de mi sistema. ¿Ok? Va a ser la única facultada para eso. Ahora, a lo mejor desde afuera le dicen a la interfase, oye, yo quiero tal cosa, pero le piden algo concreto y la interfase es la que tiene que saber eso que le está pidiendo el cliente, en qué lo transforma. ¿Ok?
Por ejemplo, si llega un cliente y le dice, oye, yo quiero una Big Mac, entonces la interfaz es la que tiene que saber y decirle a los que están adentro, oye, se necesita freír 2 hamburguesas, se necesita freír tantas papas, y decirle al que organiza los pedidos, oye, este es el pedido que llegó, así que organízalo y ponle este numerito encima. Y listo. Entonces la interfaz es como la que se encarga de organizar toda la orquesta, ¿ok? De cierta manera. Entonces acá es un poco así como vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, desde el main, nosotros vamos a acceder a una interfase de nuestro programa, ¿ya? Y entonces desde el main vamos a decirle a nuestro programa, oye, matricula esto, o leemos un archivo y, ojo, los archivos nunca lo vamos a leer dentro del sistema, sino desde el main. Cuando leamos desde archivo, desde consola, desde cualquier lugar, eso lo vamos a leer desde el main. Igual cuando vayamos a imprimir algo. Porque, por ejemplo, si yo quiero leer un archivo y matricular todos los alumnos que hay en el archivo. Entonces, el main es el que tiene que ser el encargado de leer el archivo e iterar por todas las líneas de ese archivo, leer los datos que tiene y llamar a la interfase y decirle, mire, este es el root, este es el nombre, matricúlalo. Después volver a llamarla y por cada alumno llamar a la interfase y matricular ese alumno. ¿Ok? Es como que el main es el que está trabajando con nuestro sistema. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es súper útil desacoplar la lectura y escritura, ¿ya? De la lógica del sistema. ¿Y por qué es tan útil esto? Porque imagínense que de pronto, a ver, aquí donde dice programa de aplicación, ese es el main, ahí está la lectura de archivo y es el que interactúa con la interfase y el que se lo presenta después al cliente, al que está interactuando con el software. Imagínense que después, en vez de tener ustedes una aplicación por consola, quieren tener una aplicación gráfica o quieren tener un sitio web. Entonces el cambio no tiene que ser tanto, porque esto que tienen acá a la derecha sigue sin inmutarse, porque él sigue con la interfaz igual y ahora lo que va a hacer acá es que en vez de leer de un archivo, lo que van a hacer es leer de un sitio en HTML, etcétera, etcétera, y después en dependencia de lo que les vaya llamando el cliente, ustedes van interactuando con la interfase. Entonces, a esta interfase que es la que vamos a desarrollar, es decir, a este sistema que vamos a desarrollar y se va a estar comunicando con una interfase hacia el mundo exterior, no le va a interesar ese mundo exterior qué es lo que está haciendo. Si lo está leyendo por una página web, o si lo está leyendo por una aplicación de escritorio, o si lo está leyendo por una aplicación de consola, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante desacoplar esas dos lógicas, ¿ya? Porque entonces si ponemos la lógica de imprimir y la lógica de leer archivos acá en mi sistema, entonces mi sistema solamente va a ser útil para cuando tenga aplicaciones de consola. Y no es la idea. La idea es que tenga un sistema que yo lo pueda desacoplar y acoplarlo en cualquier lugar, siempre que ese código donde yo lo acoplo sepa cómo interactuar con mi interfase. ¿Ok? Entonces eso es lo útil de las interfaces y de desacoplar el sistema de la lectura y escritura. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a estar viendo cuando desarrollamos el diagrama de clase y todo eso es cómo implementar este sistema de este lado. ¿Ok? Cómo implementar esto de acá. Cómo yo creo esta caja negra y cómo defino esa interfase para que después el main o quien vaya a ser que me vaya a llamar me llame a través de esa interfase. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de la implementación de la clase. Nosotros en este sistema de acá lo que vamos a estar haciendo es implementando clases y comunicándolas entre ellas. Y luego con la interfase vamos a acceder a esas clases según lo que vayamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, para la implementación de una clase no es más que su vista interna. ¿Ya? Y abarcan los secretos de su comportamiento. ¿Qué cosas son los secretos de su comportamiento? Las funciones y las variables que ustedes van a definir ahí. ¿Ok? Una persona desde afuera que va a acceder a su sistema, que va a interactuar con la interfase, no tiene por qué saber de que un alumno tiene un nombre, un root, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sino que tiene que saber, dada una entrada a la interfase, qué salida le va a dar. Pero en una clase, sí, cuando están ustedes implementando el sistema interno, lo que es la caja negra, entre comillas, ustedes sí tienen que saber los secretos de esa clase, es decir, cuáles son las variables internas, cuáles son los métodos internos, etcétera, etcétera, y cómo se va a relacionar con las demás clases. ¿Ok? Entonces,
Consiste principalmente de la implementación de todas las operaciones definidas en la interfase de la clase. Claro. Es decir, las operaciones que tenga la interfase, que es lo mismo que los requerimientos de mi sistema. Es decir, cuando usted va a desarrollar un sistema y el cliente le pide ciertos requerimientos, le dice, mi sistema tiene que ser capaz de matricular, de listar alumnos, de hacer esto, de hacer esto. Esos son los requerimientos. Entonces, generalmente, por cada requerimiento, usted pone una funcionalidad en la interfase. ¿Ya? Entonces, el sistema interno tiene que estar en función de los requerimientos de su interfase. ¿Ok? Porque a lo mejor usted dice, pucha, para definir un sistema interno de un hospital sería bacán, qué sé yo, relacionar los pacientes con los doctores. Pero quizás para los requerimientos que le están pidiendo para el sistema específico que usted está desarrollando, no necesitan relacionar los pacientes con los doctores, ¿ya? Sino los doctores con las salas y las salas con los pacientes, no sé, algo así. ¿Entiendes? Entonces, depende mucho de los requerimientos que tenga, cómo van a relacionar ustedes una clase con la otra. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén desarrollando el diagrama de clase, tiene que estar en todo momento, compenetrado con los requerimientos que les dio el cliente, que son las operaciones que están definidas en la interfaz. Ya, ahora, dentro de toda clase, nosotros vamos a tener tres tipos de elementos, tres tipos de visibilidad, por decirlo de alguna manera. Ya sea para las variables o para las funciones. Las variables o las funciones, las dos cosas acá en Java, tienen tres tipos distintos de visibilidad. Primero, tenemos la visibilidad public, que la visibilidad public es que cualquiera, desde afuera de la clase o cualquier método desde adentro, puede acceder a esa variable o a esa función. ¿Ok? Ahora, si yo la pongo privada, eso quiere decir que esa función solamente la pueden acceder las variables o los métodos que están dentro de esa misma clase. ¿Ok? Si yo tengo una función que se llama hola y está dentro de la clase saludo, por decirlo de una manera, y ese hola es público, yo solamente lo puedo invocar dentro de las funciones que están dentro de la clase saludo. Si yo tengo otra clase que se llama despedida, yo desde despedida no puedo llamar a hola. Porque si ahora le puse private delante, eso quiere decir que es privado para esa clase. ¿Ya? Y esto es una de las fortalezas que tiene la programación orientada a objetos. Que yo puedo definir scope. Yo puedo definir scope. ¿Qué quiere decir eso? Alcance. Yo puedo definir el alcance que tiene una variable. El alcance que tiene una función. ¿Ok? Yo puedo decir mi función. Yo la voy a definir, pero solamente para accederla aquí adentro. No quiero que nadie desde afuera esté llamando a esta función. ¿Ok? Fíjense que sin orientación a objetos eso no se puede hacer. ¿Ok? Sí, no, pero más que el target es como el alcance. Es decir, hasta dónde puede ser visible esa función o esa variable. Pues, por ejemplo, si yo pongo la variable X y la pongo privada dentro de una clase, desde el main yo no puedo acceder a esa variable. Desde otro lugar yo no puedo acceder a esa variable. ¿Ok? Solamente puedo accederla dentro de la clase donde la declaré. ¿Ok? Y protected es otro tipo que es especial, que es como que yo puedo acceder desde mi clase y desde mi subclase, desde las clases derivadas. Ahí eso lo vamos a ver cuando veamos herencia. Ahí, para resumirles un poco, por ejemplo, yo puedo hacer una clase que sea animal, que sea como más general, y después tener una clase que sea gato-perro, que es como más específica, y hereden de animal. Y ellos obtienen todo lo que tiene animal, lo tiene también gato y perro. Entonces, si yo tengo algo protected dentro de animal, yo puedo acceder a esa variable desde gato y desde perro, porque son clases que heredan de ella. Ahora, si es privado, aunque hereden, no se puede acceder. ¿Ok? Entonces estos son los alcances. Por eso es que a veces ustedes ven que se le pone public, se le pone private, se le pone protected. Por lo general en lo que estábamos haciendo hasta ahora siempre poníamos public delante. Porque en realidad no estábamos definiendo un sistema con varias clases ni nada. Entonces daba igual si era público o privado. Entonces le poníamos public a todo. Para que pudiera ser accedido desde todos los lugares. Pero bueno, están estos tres tipos. En protected vamos a ahondar más ya cuando demos el tema de herencia. Pero por ahora, concéntrense en público o privado. Privado es interno de la clase y público es desde todos los lugares de mi código yo puedo acceder a esa variable o esa función. Listo. El diagrama de clase es parecido al modelo del dominio. Igual,
Fíjense que aquí generalmente cada concepto del modelo del dominio me va a dar paso a una clase, ¿ya? Entonces, la clase va a estar dividida en tres partes. Acá arribita yo voy a poner el nombre, que generalmente es el mismo nombre del concepto. Aquí voy a poner los atributos, que son las variables internas, que son las mismas propiedades que tenían en el modelo del dominio. Y acá abajo voy a poner las funcionalidades, que eso sí no estaba en el diagrama, en el modelo del dominio, eso es nuevo. En el diagrama de clase se le agregan, además de los atributos, se le agregan las funcionalidades. Y fíjense que cuando yo pongo un atributo, en el modelo del dominio yo solamente nombraba los atributos y listo, no hacía más nada. Acá en el diagrama de clase yo tengo que decir cuál es la visibilidad de cada atributo. Si es público, si es privado, ¿ya? Y además tengo que decir qué tipo almacena. Si es entero, si es float, si es string, ¿ya? Si es de tipo alumno, porque recuerden que esto puede estar, esto puede ser la clase, qué sé yo, nota y que esté relacionada con un alumno. Entonces aquí esto puede ser de tipo alumno acá, ¿ok? Entonces pueden ser como tipos definidos por nosotros mismos a través de otras clases. Cuando nosotros implementamos una clase, lo que estamos haciendo es definiendo un tipo nuevo. Por ejemplo, string es una clase. ¿Ya? String es una clase, lo que es una clase que está implementada por defecto ya en la librería estándar de Java. ¿Ok? Pero es una clase igual. Entonces la diferencia entre los tipos que son clases, entre los objetos, y los tipos básicos de Java es que los tipos básicos de Java empiezan con minúsculas, si se fijaron, int, float, boolean, todo eso empieza con minúsculas. Cuando nosotros estamos hablando de clases, siempre van a empezar con mayúsculas, como string, por ejemplo. Cuando yo haga la clase alumno, quizás la pueden crear con minúscula, pero como buena práctica tienen que llamarla con mayúscula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la clase alumno con mayúscula, la clase profesor con mayúscula, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros definimos una clase, estamos definiendo un nuevo tipo. Es decir, podemos declarar una variable de ese tipo. Por ejemplo, si esto es una clase profesor, yo puedo crear una variable de tipo profesor. Igual que crear una variable entero, o una variable float, o una variable string, o lo que fuera. Ahora yo puedo crear mis nuevos tipos. Incluso dentro de mi tipo puedo tener una variable, un atributo, que sea de otro tipo que yo también haya definido. ¿Ok? Entonces aquí se le ponen los tipos de datos que pueden ser básicos o definidos por mí o algo por el estilo. Entonces, después vienen las funcionalidades, que acá igual se le pone visibilidad, público, privado, etcétera, etcétera. Es decir, no se le pone la palabra entera, porque si no habría que escribir mucho. Se le pone otra cosita que lo vamos a ver ahora cuando veamos un ejemplo. ¿Ok? Pero por ahora lo que tenéis que saber es que aquí delante se define la visibilidad. Si es público o privado, después el nombre, cuál es el nombre de esa función que voy a implementar, y después la lista de los argumentos. La lista de los argumentos. Los argumentos de la función, ¿cómo van a venir listados? Va a venir primero el nombre del argumento, dos puntos el tipo. Por ejemplo, puede ser nombre estudiante, dos puntos string. Root de estudiante, dos puntos string. Nota de estudiantes, dos puntos float. ¿Ok? Así. Y separados por coma cada uno. ¿Ya? Y así yo listo los argumentos que va a recibir esta función. Luego pongo dos puntos y de este lado y al final pongo si mi función va a devolver un entero o no va a devolver nada. Si no devuelve nada, tenemos que ponerle void. V-O-I-D. Eso es que no devuelve nada. ¿Ya? O si devuelve un alumno, si devuelve un string, si devuelve un float, lo que sea. Eso lo pongo acá, que es lo que devuelve mi función. Aquí que recibe, aquí que devuelve y cuál es la visibilidad. Si es público o si es privado. Y aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de una clase en el diagrama de clase. Aquí se tomó el concepto persona y se llevó al diagrama de clase. Y ahora fíjense que en el modelo del dominio decía persona, nombre, root, edad. Listo. Acá no, acá hay que poner persona, nombre, root, edad. Pero hay que decir, oye, el nombre es privado. El root es privado. La edad es privado. ¿Ok? Cuando tienen un menos delante, quiere decir que es private. ¿Ya? Private. Para no tener que escribir private completo, se le pone un menos delante. Cuando usted vea un menos delante, quiere decir que está. Cuando esto vaya al código, porque todo esto lo estamos haciendo para facilitar la programación. Entonces, cuando yo traduzca un diagrama de clase al código, donde esté el menos, ahí yo tengo que poner private. ¿Ok? Y el tipo de esta variable es string. El tipo de esta variable es string y el tipo de esta variable es entero. ¿Ok? Entonces.
Eh, Estos son los atributos. Los atributos, de la manera en que nosotros lo vamos a enfocar por buenas prácticas, siempre los vamos a poner privados. Siempre vamos a poner los atributos privados. Ahora, vamos a utilizar una cosa que se llama selector y modificador para poder acceder a estos valores. Pero vamos a acceder a estos valores a través de funcionalidades, que se van a llamar modificador y selector. Por cada atributo de estos, yo puedo crear un modificador y un selector. Y vamos a ver, después cuando hablemos de eso, vamos a ver cuáles son las ventajas de tener un selector y un modificador y no hacer público este atributo. ¿Ok? Nos evita mucho error y nos permite mucha más flexibilidad que vamos a ver después. Claro, no es obligado. Ustedes si quieren pueden poner aquí público. A ver, en el ramo sí es obligado, porque es una buena práctica, pero les estoy hablando como en la vida. Si ustedes ponen aquí público, ya, su código es público y no sé qué, pero van a estar muy propensos a que hayan errores y que ocurran brechas de seguridad que pueden ser complicadas, etcétera. De que ustedes quizás hagan público una variable que es el saldo del banco, por ejemplo, y que un cliente pueda acceder a eso y pueda hacerle menos menos, cosas así, ¿entiendes? Entonces, cosas como esa hay que evitarlas. Igual no tienen manera de chequear que el dato que viene está correcto o no. Entonces ahí vamos a ver después las ventajas y las desventajas. Ahora, aquí en cuanto a la Hackerman, I mean. Entonces, acá en cuanto a las funcionalidades, ¿ya? Hay un tipo de funcionalidad especial que tienen todas las clases que se llama constructor. Y esta funcionalidad es cómo ustedes las van a identificar. Primero, un constructor, ustedes saben que es un constructor porque siempre se va a llamar exactamente igual que la clase. Si la clase se llama persona, el constructor de la clase persona tiene que llamarse persona. ¿Ok? Y la otra característica que tiene el constructor es que acá, al final, yo nunca le pongo que devuelva nada. Van a ver por qué. En el código tampoco tienen que poner que devuelva nada. Es como un tipo de función especial. Todas las funciones en Java, ustedes tienen que poner qué es lo que devuelve, excepto los constructores. Es como un tipo de función especial que solamente se puede definir dentro de una clase con el mismo nombre de la clase y están ahí para algo en específico, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, ¿cómo ustedes identifican el constructor? Porque se va a llamar igual que la clase, idéntico igual. No es porque empieza con mayúscula, no. Sino idéntico. Se llama persona igual que la clase. Y porque no devuelve nada. Por ejemplo, esta función comer tampoco devuelve nada, pero como no es un constructor, yo tengo que ponerle aquí que el tipo de devolución es void, porque no devuelve nada. Pero sin embargo, en el constructor no tengo que poner nada, porque es un tipo, es una función especial. Ya, entonces acá abajo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una función que se llama vivir, que devuelve un boolean, y como argumento recibe un entero, que va a ser una variable que le llaman años. Recuerden que en programación eviten la ñ, las dieres y las tildes, etcétera, etcétera, siempre. ¿Ya? Entonces es público. Generalmente estas funciones de acá se declaran públicas a no ser de que ustedes quieran definir una funcionalidad chica para no repetir mucho código dentro de su clase. Entonces ahí sí la pueden poner privada, sin ningún problema. Igual pueden crear algunas privadas. Pero las fundamentales de la clase, que son las que yo quiero que accedan desde afuera, yo las declaro públicas. ¿Ok? Entonces los atributos siempre van a ser privados. Las clases, el constructor siempre público, por supuesto. Vamos a ver por qué. Porque yo necesito un constructor. Y esta funcionalidad es pública porque yo quiero que después, desde afuera de la clase, puedan llamar a estas funcionalidades de acá. Ok, entonces, hablemos ahora un poquito de lo que son las variables de instancia y las variables de objeto. Esto está relacionado con lo que yo les había comentado del static. Ya, no sé si se acuerdan que delante del main yo tengo que poner un static, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, lo que sucede es que, a ver, les voy a leer esto y después se los potabilizo, después se los cuento de otra manera. Mira, una variable de instancia pertenece a una instancia. ¿Ya? Su valor solo puede ser cambiado por operaciones que pertenecen a la instancia. La existencia de la variable de instancia depende de la existencia del objeto que la contiene. ¿Se entendió? Ya, traducción. Recuerden, yo tengo una clase que es como
el diseño de cómo se comporta, y tengo un objeto. Por ejemplo, puedo tener la clase caballo y un objeto ya sería el caballo con la raza, el color, el tamaño, la velocidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando yo defino la clase, cuando yo hago el diseño, yo digo que una variable es de instancia cuando cada instancia de esa clase puede tener un valor diferente para esa variable. ¿Ok? Por ejemplo, la variable raza de un caballo. Todos los caballos no tienen por qué tener la misma raza. Por lo tanto, eso es una variable de instancia. Cada instancia puede tener su propio valor de la variable. La variable altura también puede ser una variable de instancia. ¿Ya? De hecho, es una variable de instancia porque cada caballo tiene que tener su misma altura. Ahora, si yo tengo... A ver, eso es en cuanto a la instancia. Ahora debería aparecer la variable de clase. Claro. La variable de clase es otro tipo de variable que es una variable compartida por todas las instancias de una clase. Hay una única copia, no es como la altura, que como les decía, la altura, cada caballo puede tener una altura diferente, ¿ok? Pero quizás, no sé, yo tengo una variable de la clase que sea cantidad de patas, y la cantidad de patas siempre es 4 para todos los caballos. Bueno, quizás no necesariamente, pero eh, a ver qué cosa puede ser igual para todos los caballos. A ver, eso se ve más con las cuentas de banco. Ya, vamos a explicarlo ahora con una cuenta de banco para que vean que ahí sí hay variables que son como que cada instancia, cada objeto puede tener un valor diferente de esa variable. Pero hay otras variables que no tienen que ver con el objeto, sino con la clase en sí. Que si algún objeto cambia el valor para todo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo clases que yo tengo una clase que es mis caballos y yo tengo mis caballos todos en la misma dirección. Entonces a esa clase, a la clase que se llama mis caballos, yo le pongo una variable de clase que sea dirección. Entonces si desde alguna clase caballo yo le cambio la dirección, le estoy cambiando la dirección a todos los caballos. Porque yo definí que esa clase era para la clase mis caballos, no para cada caballo en sí. ¿Ya? Y todos los objetos de la clase lo pueden ver, por supuesto. Pueden acceder a esa variable. A ver, por ejemplo, acá se va a notar mucho más. Por ejemplo, cuenta ahorro. Digamos que tenemos en un banco, estamos definiendo lo que es una cuenta ahorro. Ustedes saben, yo defino la clase y puedo crear muchas cuentas ahorro. Cada cuenta ahorro va a tener un número de cuenta, va a tener un saldo y van a tener un interés. Y digamos que el interés para las cuentas de ahorro en ese banco, todos son iguales. ¿Ya? O digamos que es una cuenta de ahorro que se llama cuenta ahorro plus. Y todas las cuentas ahorro plus tienen el mismo interés. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando ustedes ya van a notar lo que es una variable de instancia y una variable de clase. Es decir, número es una variable de instancia. Porque si yo creo varias cuentas de ahorro, cada cuenta de ahorro puede tener un número diferente. De hecho, debe tener un número diferente. El saldo, bueno, hay dos cuentas de ahorro que pueden tener el mismo saldo, pero pueden existir diferentes cuentas de ahorro que tengan diferentes saldos. Por lo tanto, yo no puedo crear un saldo que sea una variable de clase. Porque entonces si a alguna cuenta de ahorro le cambia el saldo, va a cambiar el saldo para todas. ¿Ya? Entonces, no sé, a lo mejor en un mundo socialista así el saldo puede ser una variable de clase. Pero en un mundo como este, no, en un mundo... en un banco de toda la vida, el saldo tiene que ser de individual. Como tiene que ser, ¿no? Si no, no nos preocupamos por el saldo y le hacemos saldo menos menos nomás y nos gastamos todo de una. Y terminamos como Venezuela. Entonces el tema es, claro, el saldo no puede ser una variable de clase, tiene que ser una variable de instancia. ¿Ok? Por lo tanto, el interés, como es el mismo interés para todas las cuentas, ahí el interés sí es una variable de clase. ¿Ok? Es una variable que tiene que ver con la cuenta ahorro. Ok. ¿Se entendió la diferencia entre una variable de clase y una variable de instancia? ¿O no? ¿Sí? Ya, bacán. Bacán, bacán. Súper. Pero
claro, aún no queda claro cómo se denota en el código. Eso no lo, al menos yo no lo entendí, pero creo que no lo dijo, ¿no? No, todavía no hemos pasado el Ah, código. perfecto. Todavía no hemos pasado el código. Pero se los resumo rápido. Mira, primero, cuando hay una variable de clase, nosotros le ponemos el símbolo de dólar acá, ¿ya? Y cuando es de instancia, no le ponemos nada. Por ejemplo, acá en persona, todas son de instancia, porque todas las personas pueden tener un nombre diferente, un root diferente y una edad diferente. Por lo tanto, ninguna tiene el símbolo de dólar delante. Y en este caso, cuando son, cuando son de clase, se les pone el símbolo de dólar delante. Ahora, en el código lo que se hace es que las variables que son de clase, delante se le pone static. ¿Ya? Static. S-T-A-T-I-C. ¿Ya? Cuando ustedes vean que una variable es static, lo que quiere decir eso es que cuando ustedes creen un nuevo objeto, él no va a crear una copia de esa variable, sino que va a acceder a una única copia, ya que es la misma para todas las instancias que ustedes creen después. Si crean varias instancias de esa clase, todas las instancias van a estar teniendo el mismo valor. Y si cambian ese valor, va a cambiar para todas. ¿Ya? Es como que todas van a estar apuntando a la misma variable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto cuando yo lo lleve a código, tendría que poner private static doble interés, punto y coma. Y esa es la variable. ¿Ya? Y en este caso tendría que poner private int número, private int saldo. Así en el código. De todas maneras, eso lo vamos a ver traducido al código después. ¿Ya? Pero bueno, es eso. Cuando es de clase se le pone static delante. Ahora, si entendieron esto para las variables, igual para los métodos es una cosa bien parecida. Vamos a tener los métodos de instancia y los métodos de clase. ¿Ya? Los métodos de instancia son métodos que me pueden devolver un valor diferente en dependencia de la instancia donde yo lo ejecute. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un método que se llama getAltura, en dependencia del objeto al que yo lo llame, esa getAltura me va a devolver una altura diferente, porque cada objeto puede tener una altura diferente. ¿Ya? Y si yo tengo un método que es de clase, yo por ejemplo, getAltura no podría ser un método de clase, porque tiene que ser un método que me devuelva lo mismo para toda la clase. No es que para una instancia me devuelva una cosa, para otra, ¿ok? Entonces es más o menos lo mismo que con las variables. ¿Ya? Ahora, por su naturaleza, desde los métodos de instancia, yo puedo acceder tanto a las variables de instancia como a las variables de clase. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un método de instancia, yo puedo acceder a todas las variables. Sin embargo, si tengo un método de clase, yo no puedo acceder a las variables de instancia. ¿Por qué pasa eso? Porque yo estoy llamando a un método de una clase. Entonces ese método me tiene que devolver lo mismo sin importar la instancia. Sin importar ninguna instancia. Entonces, si yo hago que el método pueda acceder a estos valores de instancia, entonces él va a estar dependiente a esos valores. ¿Ya? Por lo tanto, va a depender a una instancia. Porque esos valores van a ser diferentes en cada instancia. Y es por eso que los métodos de clase solamente pueden acceder a las variables de clase. Es decir, los métodos estáticos solo pueden acceder a variables estáticas. Y los métodos que no son estáticos pueden acceder tanto a variables estáticas como a variables que no son estáticas. Por esa razón. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Yo creo que esta última parte fue un poquito más trabalengua que... No. Private y public no significa, no tiene nada que ver con static y lo otro. Private y public es si tú eres accesible desde afuera o desde adentro de la clase. ¿Ya? Eso es una cosa. Tú dices, ok, mi método es privado, es accesible solamente dentro de la clase. Si es público, es accesible desde afuera. Ahora, si mi método es estático, para llamarlo, no tienes que llamarlo dentro de una instancia. Es decir, a lo mejor yo tengo una clase que se llama caballo y una clase que se llama caballo 1, perdón, un objeto que es caballo 1 y caballo 2. Y esos dos objetos son de la misma clase caballo. Pero si yo tengo un método de clase que se llama getAltura, perdón, getAltura no puede ser un método de clase. Porque los métodos de clase yo tengo que llamarlo desde la clase. Tengo que decir caballo.getAltura. Y fíjense que getAltura necesita una altura. Y la clase no tiene altura. Lo que tiene altura son las instancias, cuando yo las creo. ¿Ok? Es por eso... A ver, depende. Yo puedo poner public static o private static. Si yo pongo private static,
solamente puede ser accesible dentro de la clase. Si yo pongo public static, puede ser accesible desde afuera también, ¿ya? El static lo que plantea es que, a ver, por ejemplo, mira acá, para que vean esta diferencia. A ver, quiero que entiendan el concepto primero antes de enseñarles el código, porque igual se van a confundir con el código, yo creo. Mire, a ver, ¿cómo les explico? Dame. Vamos a la pizarrilla. Ok. Aquí estamos. Ok, aquí yo tengo la clase. Cuenta ahorro. Esa clase, cuenta ahorro, dijimos que es como la definición. No tiene valores en sí. Por lo tanto, cuenta ahorro puede tener un número, puede tener un propietario quizás. Los atributos siempre pónganlo en minúscula, ¿ok? Puede tener el nombre de la clase, sí pónganlo en mayúscula, pero los atributos. Puede tener un nombre de un propietario y puede tener un interés que dijimos que era estático, ¿no? Interés. Y ya. Y entonces aquí, por ejemplo, aquí yo puedo definir funciones que sean. Digo, ok, voy a definir una que sea getInterest, que es para saber cuál es el interés de esa cuenta. Y voy a definir una función que va a ser getNúmero, que me va a devolver el número de la cuenta. Ya me va a devolver un entero, que va a ser el número de la cuenta. Y getInterest me va a devolver un entero o el interés un float, porque puede ser un float. Ya, entonces getInterest y getNúmero. A ver, lo que pasa es que yo ahora tengo aquí esto es un objeto y esto es cuenta 1. Esto es un objeto que es de tipo clase. ¿Ya? Yo lo creé a partir de esa clase. Entonces, ya número ahora sí tiene un valor. ¿Ya? Ahora sí tiene un valor. Y el número es 1, 2, 3. ¿Ya? El propietario es Juan. Esto no es diagrama de clase. Esto es simplemente un valor que tiene. ¿Ya? Y el interés, fíjense que como es un valor de clase, como es una variable de clase, el interés no está acá, sino que el interés está acá. El interés acá, digamos que es de 3%, 0.03. ¿Ya? El interés es 0.03. Cuando yo asigno un interés, se asigna acá a la clase, no acá a la cuenta. Ya, entonces después yo vengo a otra cuenta acá, creo otra cuenta en mi sistema, que es 456, y la propietaria es María. Pero fíjense que, si de pronto yo digo, ok, el interés ya ahora no va a ser 0,3, el interés va a ser 0.05, ¿ok? Eso cambió el interés tanto para María como para Juan, porque el interés está asociado a la clase, ¿ya? No a los objetos. Y por eso es que esta variable es de clase, ¿ok? Ahora, en cuanto a los métodos, fíjense que el getInterest está atado a la clase. Me va a devolver siempre un valor sin importar sin importar ninguna instancia. No va a importar esta instancia, no va a importar esta instancia. Cuando yo le pido interés, siempre me tiene que devolver el mismo interés. Está asociado a la cuenta de ahorro. Por lo tanto, cuando yo llame a esa función, aquí voy a poner sea, pero esto es cuenta ahorro, que es la clase. Yo lo llamo a través de la clase, no a través de una instancia. Yo digo sea.getInterest. Porque estos métodos que yo pongo estáticos, ya, no dependen de ninguna instancia. Dependen de la clase en sí. Entonces no dependen de Juan, de María. Y por lo tanto, como no dependen de Juan ni de María, el getInterest no puede acceder a ningún número ni a ningún propietario. Porque el getInterest solamente tiene acceso a las cosas que están definidas en la clase, no en las instancias. ¿Ya? Porque esto es un método de clase, que yo lo voy a llamar a partir de una clase, no a partir de una instancia. Entonces, como es a partir de una clase, él no sabe nada de ningún estado de ninguna instancia.
Ahora, si yo pido, por ejemplo, get número, yo ahí sí lo llamo desde una instancia. Yo ahí llamo cuenta 1 punto get num. Ya, entonces eso sí me va a devolver un valor que va a depender de una instancia. El número va a depender de si estoy llamando esa función. Esa función no siempre me va a dar lo mismo. Va a depender si yo la llamo desde acá me va a dar este número y si la llamo de esta otra instancia me va a dar este número. Entonces, las funciones de instancia, en dependencia desde la instancia que yo la llame, me pueden dar valores diferentes. O el mismo, pero me pueden dar, en algún caso, me pueden dar valores diferentes. ¿Ok? Sin embargo, las funciones de clase, como yo la llamo desde una clase y no desde un objeto, siempre me van a dar lo mismo. Y como siempre me dan lo mismo, entonces Java no me deja acceder a estas cosas. Porque estas cosas no siempre van a tener el mismo valor. ¿Ok? Me deja solamente acceder a las variables de instancia. A las variables estáticas, perdón, a las variables de clase. Entonces, desde los métodos de clase, yo solo puedo acceder a las variables de clase. Desde los métodos de instancia, yo solo puedo acceder a las variables de instancia. Perdón, desde los métodos de instancia puedo acceder a las variables de instancia y a la de la clase también puedo acceder. Martín, ¿qué significa ese bonito que significa? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, era cuando iba a empezar a explicar esto, no se preocupe. Ya, bacán. Ignacio me pregunta, estos métodos se llaman, ya, estos se llaman métodos y los anteriores, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo anteriores? ¿A qué te refieres con anteriores? ¿A qué te refieres con anteriores? ¿Acá? Ah, variables, esto, sí. Variables, claro, variables. O propiedades también se le llama. Se le llama propiedades. Generalmente en la orientación objeto se dice, no, estas son las propiedades de una clase. La propiedad de una persona es nombre, root, edad. Ok. Entonces, una vez entendido esto, les voy a contar un poco de por qué nosotros cuando accedíamos a variables dentro del main teníamos que ponerlas estáticas. El tema es que Java, para llamar al primer método, lo que hace es que busca una clase donde haya un método que se llame main. ¿Ya? Él busca la clase donde está el método que se llama main y él dice, ok, esta es la clase que tiene el método que se llama main, entonces esta es la clase principal. Ahora, el método main tiene que ser estático, tiene que ser de clase, porque Java lo impone. Java no deja que yo pueda crear diferentes instancias de mi clase principal y llamar al método main desde las diferentes instancias de mi clase principal. ¿Ya? Él dice, si esta es tu clase principal y tú vas a llamar al método main aquí, va a ser un único método main para cualquier cosa. No vas a poder crear 3 instancias del sistema ni nada de eso. ¿Ya? Porque eso podría traer ciertas complicaciones. ¿Ya? Que empiecen a cambiar datos internos y puede traer ciertas cosas. Entonces por eso es que el método main, cuando ustedes lo definen, casi siempre ponen public static. Ya public para que sea accesible a todos lados, porque para que Java lo pueda ejecutar, porque es el método inicial por donde empieza a ejecutarse Java cuando le damos al botoncito de play. Y estático porque Java nos los impone. Java nos impone de que sea estático para que el sistema, la clase esa principal del sistema, yo no pueda instanciarle y llamar al main ese de manera diferente según la instancia. Sino que me dice, mira, este main es un método de clase, por lo tanto, lo vas a llamar desde la clase, no desde ninguna instancia. ¿Ya? Entonces, el problema que tiene eso es que si yo dentro de esa clase principal defino variables que no son estáticas, no puedo llamarla dentro del método main. ¿Ya? No puedo llamarla dentro del método main. Entonces, cuando ustedes pongan variables que quieran que sean globales en su clase principal, tienen que ponerlas estáticas para que puedan ser accesibles desde el método main. ¿Ok? Hay otra cosa es que los métodos de instancia tampoco pueden ser llamados desde un método de clase. Es decir, por ejemplo, desde getInterest yo no puedo llamar a getNúmero. Porque getNúmero es un método de una instancia.
que da valores diferentes según la instancia que yo tenga inicializada. Por lo tanto, yo no puedo llamar desde getInterest a este método, no puedo llamarlo. Ahora, desde el método de instancia, sí puedo llamar al método de clase sin ningún problema. ¿Ya? Eso sí lo puedo hacer al revés. Entonces, por eso también es que pasa que en su clase principal, si ustedes quieren crear varias funciones y quieren llamarla desde la función main, todas esas funciones tienen que ponerlas estáticas, ¿ya? Y tienen que ponerle static delante. Y esa es la razón. ¿Ok? Fíjense aquí el main. Aquí el main, bueno, aquí tiene private, no tiene public, pero el static siempre está. ¿Ya? El static siempre está. Devuelve void y de argumento recibe, bueno, un array de string. Eso es cuando yo llamo a mi programa desde consola, yo le puedo pasar parámetros. Entonces los parámetros vienen acá en este argumento. ¿Ya? Entonces, pero bueno, no perdamos tiempo en eso. El tema es el siguiente. Por ejemplo, yo, ¿cómo declaro una nueva instancia dada una clase? Por ejemplo, yo definí la clase cuenta ahorro. ¿Cómo yo declaro una instancia nueva? Y la instancia nueva se declara con el new. ¿Ok? Y para eso precisamente son los constructores. Cuando yo diga, mira, voy a definir una variable que es de tipo cuenta ahorro, ¿ya? Entonces tengo que crear la instancia para guardarla en esa variable. Porque si no, es como cuando yo creo un entero y lo igualo a 0. Si no lo igualo a 0, entonces me dice que la variable está indefinida y no puedo imprimirla, no puedo hacer nada con esa variable. Entonces aquí pasa igual. Si yo defino esta variable y le pongo punto y coma, no le he dado ningún valor. Entonces tengo que darle algún valor. Entonces, una manera de darle un valor a esta variable es creando una nueva instancia. Y para crear una nueva instancia de una clase, yo lo hago con esto de acá que es el new y con el constructor. ¿Ya? Por eso es que el constructor tiene que llamarse igual que la clase. ¿Ya? Porque cuando ustedes le pongan new, el nombre de la clase, y entre paréntesis le pongan parámetro, lo que hace por detrás Java es que llama al constructor de su clase. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ustedes definieron el constructor que es cuenta de ahorro y recibe un entero. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes creen una instancia de cuenta de ahorro, va a llamar a este constructor de acá y ustedes tienen que pasarle un entero. ¿Ya? Es como una función cualquiera, lo que esa función no se puede llamar en cualquier parte del código, sino que tiene que llamarse después de un new. Porque el constructor es una función que está hecha para crear instancias. Específicamente para eso está hecha. ¿Ya? Entonces ahí yo estoy creando una instancia y le estoy pasando el valor del número de cuenta, que lo leí de consola y se lo estoy pasando acá. Y entonces ahí se crea la instancia. ¿Ok? El constructor, por lo general, el código de adentro del constructor lo que hace es inicializar estas variables de instancia. Por ejemplo, en este caso el número, el saldo. Aquí no se pide saldo porque me imagino que cuando se crea una instancia de cuenta de ahorro, el saldo lo asigna por defecto a 0. ¿Ya? Por lo tanto, no hay un constructor aquí que pida un saldo. Pero pueden hacer otro constructor, no tienen que hacer uno solo, pueden hacer varios. Lo que todos los constructores no pueden tener los mismos parámetros porque si no, Java no sabe a qué constructor llamar. Pero si ustedes crean otro constructor que reciba 2 enteros en vez de 1, lo pueden hacer también. Y que puedan crear una cuenta de ahorro ya con un saldo inicial, por decirlo así de alguna manera. ¿Ya? Pero según está implementado ahora, solamente al constructor se le pasa el número, él lo inicializa acá, y al saldo, dentro de acá, lo más probable es que le dé un valor 0, que lo inicialice en 0. Pero profesor, si uno dice ya puede haber más de un constructor dentro de la creación de la clase, ¿Sí? no tiene que tener el mismo nombre, porque si decimos que el constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase para poder invocarlo desde digamos, el main, ¿cómo le pongo otro nombre? No, esa parte me perdí un poco, me confundí. No, hacemos otro constructor con el mismo nombre. Con el mismo nombre. Con el mismo nombre, pero sí. Con más, que pueda aceptar más parámetros. Claro. Claro, con más parámetros o con un tipo diferente de parámetros. Lo que yo no puedo hacer es poner 2 constructores que reciban un entero. Eso no puedo hacerlo. Pero sí puedo hacer un constructor que se llamen iguales los dos. Los constructores tienen que llamarse igual que la clase sí o sí. Entonces yo puedo definir, qué sé yo, 5 constructores diferentes para la clase. Yo quiero que me puedan crear instancias de 5 maneras diferentes. O que me den un string,
o que me den un entero, o que me den un float, o que me den un string y un entero, o que me den un entero y un entero, ¿entiendes? Todas las combinaciones estas de tipo se pueden hacer. Lo que sí no puedo hacer es crear dos constructores con la misma cantidad de parámetros y que los parámetros sean del mismo tipo en el mismo orden, ¿ya? Porque entonces Java no sabe a qué constructor llamar de esos dos. ¿Ok? Pero bueno, por lo general a lo sumo se definen... Lo más común es que se define un constructor y a lo sumo se definen dos o tres constructores. ¿Ya? Como máximo, dos o tres constructores. Entonces, cuando ustedes dicen new cuenta ahorro, lo que hace por detrás Java es que ejecute esta función y esa función inicializa estos valores y ya esa es la instancia que usted va a tener en esta variable. ¿Ya? Esta variable, por ejemplo, si ustedes a esta variable le piden el número, les va a devolver este número que usted le pasó por acá. Y si le piden el saldo, le va a devolver saldo 0. Porque en el constructor este por dentro está implementado que el saldo inicialmente sea 0. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, los métodos de instancia, como les decía, para llamarlo, tiene que ser a través de una instancia. Fíjense, aquí yo creé la instancia y aquí estoy llamando al método getNúmero, que es este que está acá, que es de instancia. Es de instancia, ¿cierto? Entonces, como es de instancia, yo tengo que llamarlo desde una instancia. Entonces, como lo estoy llamando desde una instancia, él tiene acceso al número, que es el que yo le pasé, y el saldo, que es 0. ¿Ya? Que es el de esa instancia de acá, desde donde lo estoy llamando. Si yo llamo a esa función getNúmero desde otra instancia diferente, me va a devolver un valor diferente. ¿Entiendes? Por eso es que estas funciones, estos métodos, yo les digo que devuelven valores diferentes en dependencia de la instancia. ¿Ya? Sin embargo, este método siempre va a devolver lo mismo, porque fíjense que aquí yo no estoy llamando desde una instancia, estoy llamando desde la clase. ¿Y por qué desde la clase? Porque es un método estático. ¿Se fijan? Es estático. Por lo tanto, no importa cuántas instancias yo tenga, si yo pido el interés, siempre va a ser el mismo. Sin importar cuántas instancias haya. Todas van a compartir el mismo interés. ¿Ya? Y si cambio el interés, por supuesto, cuando yo haga los cálculos, por ejemplo, yo puedo crear un método que sea ganancia a un año. ¿Ok? Que la ganancia a un año sea el monto actual por el interés. ¿Ya? Más el monto actual. ¿Ya? Es decir, si el interés es 0,03, que sea el monto actual por 1,03. Que es para ver cuánto me quedaría a un año en esa cuenta ahorro. ¿Ok? Entonces, ese método, fíjense que si yo antes de llamar al método cambio el interés, entonces ese método va a cambiar para todas las clases. Como que yo cambié el interés en un lugar y ya cambió para todas las clases porque es de clase, no es de instancia. ¿Ok? Básicamente eso. Esta es una de las partes, eh, pucha, que igual cuando yo aprendí orientación objeto, fue una de las cosas que igual me costó entender un poco, pero porque yo creo que no me la llegaron a explicar bien y era súper confuso para mí, ¿entiendes? Y entonces yo después, cuando lo entendí, ahí le di el valor y dije, hoy sí, esto de verdad que es súper importante por los sistemas que podemos hacer, ¿entiendes? Por las cosas que pueden pasar en un sistema. Y entonces no quiero que se vayan de acá sin entender esto. Entonces, si no entienden bien esto, se lo repito sin ningún problema y después la otra clase empezamos acá y nada. Pero porfa, necesito que entiendan bien esto del static y de cuando no es static, qué es lo que pasa, porque eso va a ser súper útil para después cuando ustedes estén definiendo un sistema que no tengan como muchas copias en memoria y tener muchas copias en memoria, imagínense que en cada cuenta ustedes tengan el interés repetido. Entonces eso significa que su sistema va a ocupar más espacio, quizás va a ser más lento. ¿Entiendes? Y después cuando quiera cambiar el interés, tiene que ir por todas las cuentas cambiándole el interés a cada una de las cuentas. Entonces se le hace mucho más engorroso el sistema si no entiende estas cosas. ¿Ok? Ignacio, el new lo expliqué de nuevo, pero no sé si me lo preguntaste antes que lo volviera a explicar. ¿Lo entendiste ya? ¿O lo vuelvo a explicar?
Ya lo explico de nuevo. Ok. A ver. Vamos a explicarle la pizarra. A ver. Ok, mire. Esto, la manera más sencilla que yo encuentro de explicarlo es con las variables que ustedes conocen hasta ahora. In x igual 0, ¿cierto? Eso es una variable. Ustedes tienen que definir la variable y tienen que asignarle un valor, ¿ya? Entonces, si este tipo de acá, bueno, el string no es un tipo básico, pero me permite hacer cosas como esta. Ya no tengo que llamar a ningún constructor de string ni nada de eso, porque es algo como que Java lo maneja internamente, ¿ya? Java maneja esto internamente, entonces cuando yo hago esto, lo que hace Java es que llama al constructor de string con este valor, etcétera, etcétera. Entonces lo maneja internamente. Pero cuando no es un tipo de Java, por ejemplo, yo creo una variable alumno, ahí surge un problema. Ahí es cómo yo le asigno un valor a esto. Porque no puedo asignarle 0, porque 0 es un entero. No le puedo asignar así, porque esto es un string. ¿Ya? Tengo que asignarle algo que sea un objeto. ¿Ya? Entonces, la manera de hacerlo es, yo puedo decir, ok, la clase en esta variable yo quiero que tú guardes algo de esta clase. Es decir, quiero crear una instancia en memoria y guardarle en esta variable. ¿Ok? Entonces, un alumno que necesito un nombre, un root, bueno, ya le paso el nombre, coma, le paso el root, 1-3 y digamos que una nota. ¿Ya? Así yo creo el alumno. Por ejemplo, esto es si hay un constructor dentro de la clase que reciba nombre, root y nota. Ahora, si el constructor recibe solamente root, bueno, aquí tengo que pasarle solamente un root. Depende. El constructor que yo quiera llamar dentro de mi clase. En este caso yo quiero llamar un constructor que recibe estos tres parámetros. ¿Ok? Ahora, el problema de eso es que Java de alguna manera tiene que saber de que cuando yo hago esto, en realidad lo que yo quiero hacer es que me cree un nuevo objeto. ¿Ok? Yo quiero decirle a Java, mira Java, yo estoy llamando a esta clase con paréntesis después, pero en realidad no me estoy refiriendo a la clase como tal, me estoy refiriendo al constructor. Ustedes saben que los constructores se llaman igual que las clases. Entonces, como para que Java sepa que cuando yo le digo alumno entre paréntesis y tales cosas, para que sepa de que eso no es la clase, que es un constructor, yo tengo que ponerle aquí adelante new. Para que él sepa que esto que yo estoy poniendo acá en mi código, en realidad yo lo hago porque quiero crear una nueva instancia. Quiero crear un nuevo valor. Y ese valor, guardarlo acá. Ese valor, bueno, en realidad yo puedo hacer así, new alumno y entre paréntesis pasarle los parámetros y listo. Esto puede ser una línea de código y no da error ni nada. Pero esto es igual que yo tengo una línea de código que diga 0. ¿Ya? No tiene sentido, para que yo voy a tener una línea de código que diga 0, que tenga un valor. ¿Ya? La única diferencia es que esto es una línea que tiene un entero y esto es una línea que tiene un alumno. ¿Ya? Pero esto es un valor igual. ¿Ya? Lo que ahora en vez de ser un valor básico es un valor de un tipo que definió usted. Que ya no es 0, no es 1, sino que ahora es un alumno. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy, en esta parte del código, yo estoy creando el valor y luego se lo asigno a esta variable. Exactamente, el new sirve para indicar que es un constructor, exactamente. En Java cuando nosotros ponemos un new, siempre después viene un constructor. ¿Ya? Y ese constructor me va a devolver, cuando tiene el new delante, eso me va a devolver una instancia de la clase que se llama igual que el constructor. ¿Ya? Y entonces esa instancia yo la puedo guardar en una variable. Y después a partir de esa variable yo puedo acceder a todas las propiedades, a todos los métodos, etcétera, etcétera, de esa instancia. Ya. Y no es mucha lata. Les juro que para mí no es mucha lata explicarle las cosas dos veces. A mí me es mucho mejor de que ustedes se vayan de acá entendiendo todo, ya, y con las cosas bien claras, que no pasar todo el contenido apurado. Así que nada, si tenemos que dejar cosas para otra clase, las dejamos nomás.
Cuando no entiendan algo me pregunten y no piensen así, oh, estoy dando la lata, no. Si lo explico 2 veces y no lo entienden, me lo explican de nuevo. Y bueno, ya, si va a la tercera y no entiende, ya ahí sigo la clase, pero después igual podemos juntarnos y se los explico. Así que ninguna lata. Ya, chicos. Entonces continuamos un poquitito con las operaciones sobre los objetos, que esto es otra cosa que les había comentado, ¿no? Los modificadores, los selectores, porque yo les dije, las propiedades tienen que ser privadas, es decir, el nombre, el root, todo eso tiene que ser privado. Para acceder a ella o para modificarla, vamos a utilizar el modificador y el selector, que van a ser funciones dentro de mi clase, van a ser métodos dentro de mi clase. Yo nunca voy a dar público una variable interna de mi clase. Ustedes me dirán, profe, ¿pero en Java se puede hacer? Sí, se puede hacer en Java, pero no es una buena práctica cuando estoy desarrollando un sistema. Y aquí en programación avanzada les estamos enseñando, además de programación orientada a objetos, también les estamos enseñando buenas prácticas. ¿Ok? Entonces, todas las variables internas siempre expongan las privadas, siempre. Y si quieren acceder a ellas desde afuera, accedan a través de una función. Y ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, acá, a ver, bueno, está el modificador, el selector, el iterador, que le voy a pasar por encima nomás porque quizás cuando demos lista ahí hablamos un poco más. El constructor, que ya lo vieron, y el destructor, que vamos a hablar un poquitito de eso también. ¿Ya? A ver, el selector, yo puedo, porque puedo o no tenerlo, depende cómo usted quiera implementar su sistema. Pero yo puedo tener un selector por cada una de mis propiedades. Cada propiedad puede tener un selector. ¿Y cuál es el objetivo del selector? Que yo acceda desde afuera a esa propiedad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo un selector para velocidad, tengo un selector para capacidad de estómago y tengo un selector para... bueno, aquí tengo velocidad, pero en realidad es distancia. ¿Ya? Get distancia. ¿Ok? En este caso devuelvo un entero porque me va a devolver la velocidad. Aquí devuelve una capacidad porque me devuelve un entero porque va a devolver la capacidad del estómago. Y aquí devuelvo un doble porque va a devolver la distancia. Aunque dice velocidad ahí, pero en realidad es distancia. Y los otros son los modificadores. Que los modificadores, bueno, fíjense, el consenso que hay en los selectores es poner get delante. Hay quien le dice selector y hay quien le dice los get de la clase. Cuando hablan de los get de la clase, son los selectores. Que se le pone get y el nombre de la propiedad a la que yo voy a acceder con ese método. ¿Ok? Y los modificadores es lo mismo, pero ahora en vez del get es set. Entonces el get es para obtener el valor y el set es para cambiarlo. Entonces fíjense que los modificadores, bueno, en este caso devuelven void, hay veces que también devuelven boolean, de si lo cambiaron o no, y recibe un valor, que es como el valor nuevo que yo quiero darle a estas variables. ¿Ok? Entonces esos serían los modificadores, los set, y los get son los selectores. Entonces el constructor... Sí, dígame. Eso, profesor, mire, ¿puedo volver, por favor? Sí. Ahí donde yo los set, entiendo que, bueno, en la clase, cuando uno la define todo eso con su digamos, parámetros, sí, no debería poder darle un valor digamos, a la variable dentro de donde está definida la clase, ¿correcto? O sea, si le doy set, sería como... ¿O se refiere a todas las instancias de esa clase? A ver, cuando lleguemos a los modificadores te voy a enseñar el código. Y ahí a lo mejor cuando veas el código te va a quedar más claro. ¿Te parece? Sí, ese es el tema cuando... Ya. Sí. No, sí entiendo que te has confundido un poco, claro, porque aquí no está el código. Este es el diagrama de clase. En el diagrama de clase yo no pongo el código, sino las definiciones, etc. Entonces está el diagrama de clase. Ahora cuando veamos el código ahí te va a quedar más claro. Por ejemplo, mira, esto es un código de un constructor. ¿Ya? Fíjense que el constructor, yo le paso valores y lo que hace es inicializarme los valores internos de mi clase. ¿Ya? Los valores internos. Ojo, estos parámetros no se pueden llamar igual que los valores internos, porque si no después aquí cuando yo ponga velocidad igual a velocidad, este de acá va a estar sobreescribiendo al de afuera. Entonces Java no va a saber si esta velocidad de acá se refiere al de adentro. Bueno, va a asumir que se refiere al de adentro y no al de afuera. Entonces, por ahora pónganle nombres diferentes. Ya la clase que viene vamos a ver cómo le podemos poner nombres iguales con el this. Ya que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero por ahora pónganle nombres diferentes. Entonces fíjense que el trabajo del constructor, cuando yo lo implemento, es
a las variables internas de mi clase asignarle el valor que me está dando el usuario. Entonces el usuario me da los valores, yo lo inicializo y ya. Y ahí está lista mi instancia. Entonces esa instancia va a parar a la variable donde la guarde la persona que llamó a este constructor. Y entonces fíjense que si después de esa instancia le piden la velocidad, me va a devolver este valor. Me pide la capacidad del estómago, me va a devolver este valor. Y si me pide la distancia, me va a devolver este valor. ¿Ok? Entonces este es el código del constructor. Generalmente es eso, es inicializar las cosas. Aquí hay veces que yo no le paso todas las propiedades, porque hay algunas propiedades que vienen ya con valores por defecto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo creo una sala, yo por defecto puedo poner de que tiene 0 alumnos. Y entonces no tengo por qué pedirle al usuario que cuando me inicialice la sala, cuando cree la instancia sala, me pase la cantidad de alumnos. Sino que yo asumo que es 0 y pongo 0. Y después cuando él va insertando alumnos, la voy incrementando yo. ¿Ok? Entonces también hay variables. No todas las propiedades que tiene la clase tienen por qué ser pasadas al constructor. Sino que algunas se pueden inicializar con valores por defecto o incluso otras se pueden inicializar después. Con un set o algo así. Modificador. Ese es el set. Aquí a lo mejor te queda más claro. Por ejemplo, el set lo que hace es que me pasa la nueva velocidad del usuario y yo se la asigno a la velocidad interna que tiene mi instancia. ¿Ya? Fíjate que la instancia, estos son variables internas de la clase. ¿Ya? Una variable que va a ser de tipo velocidad, una que va a ser capacidad y una que va a ser distancia. Entonces, yo desde el set, yo le digo a esta velocidad, oye, tu valor ahora va a ser el que me están pasando por parámetro. Es decir, esto de acá. Esto que me están pasando por parámetro. Ya, pero entonces, claro, yo cualquier cosa que llame o que invoque esté dentro de donde está declarada la clase, no para necesariamente modificar digamos, cómo está declarada la clase, sino que va a ser para la instancia. Siempre y cuando esté en private, porque por supuesto tiene que estar así. Claro, para la instancia, sí. Sí, esto va a cambiar para la instancia donde lo llamaste. Fíjate que tú el set velocidad, tú siempre vas a llamarlo desde una instancia. Por ejemplo, acá, si te fijas, el get número se está llamando desde una instancia, no desde la clase. Entonces, cuando tú tengas el set, por ejemplo, si aquí te tuviera, esto sería un mamífero, y tú le pones set velocidad, él va a cambiar la velocidad para esta instancia donde tú lo estás llamando. Si tienes más instancias, no importa, no cambian la velocidad. La que va a cambiar es desde esta, desde donde tú estás llamando. No sé si se entiende eso. Sí, se entiende, perfecto. Ya, acá. Tú aquí le estás diciendo, porque fíjate que esto no es estático. Esto aquí yo no le puse static ni nada, esto es normal. Es decir, este método es diferente para todas las instancias. Cuando se llame, se va a estar llamando dentro de una instancia. Y esta velocidad va a ser la velocidad de esa instancia donde la estás llamando. ¿Ya? Y lo mismo para el get. Cuando tú le pidas una velocidad, te va a devolver la velocidad de esa instancia donde tú lo estás llamando. Ya. Bueno, el iterador aquí no me va a demorar mucho. Aquí el iterador esto es para... Mejor lo dejamos cuando veamos lista, pero es para poder... Me devuelve un objeto que yo voy a poder iterar por ejemplo, si yo tengo una sala de clase que tiene un arreglo de alumnos y poder iterar por los alumnos de manera como transparente para el que está desde afuera. Que me diga, dame el siguiente y no tenga que devolverle el arreglo como tal. Pero eso más adelante lo vemos con las listas y esas cosas. ¿Ya? Entonces, el selector y el modificador, ¿les queda claro? Selector y modificador, ¿estamos bien con selector y modificador? ¿Sí? Ok, bacán. Entonces, ¿por qué es una buena práctica definir todas las variables como privadas y ponerles selectores y modificadores? Porque fíjense que hay variables que quizás ustedes quieren que no puedan ser modificadas. Que cuando se cree la clase, esa variable se mantenga así desde el principio hasta el fin, que nunca se modifique. Entonces, si esa variable ustedes la hacen pública, no hay manera de que ustedes prevengan de que la modifiquen. Porque usted la hace pública, pueden acceder a ella y modificarla. Ahora, si ustedes quieren que esa variable sea de solo lectura, ustedes lo que hacen es que declaran la variable privada y hacen solamente un selector. ¿Ya? Y no definen un modificador para esa variable. Entonces,
Fíjense que si aquí, qué sé yo, yo digo, ok, cuando ustedes me definen un mamífero con una velocidad, yo quiero que esa velocidad sea la misma siempre, que no, que no cambie. Ok, entonces yo pongo el get velocidad, pero el set velocidad no lo pongo. Pongo solamente el get. Entonces eso lo que hace es que velocidad sea de solo lectura. Y entonces el que está accediendo a la clase no va a poder cambiar el valor de velocidad. ¿Ok? Eso es una gran ventaja que tiene. O a lo mejor yo quiero que pueda cambiar el valor, pero que no pueda leerlo. Bueno, que eso ya tiene menos sentido, pero bueno, a lo mejor en un caso extremo, en alguna ocasión puede pasar. Entonces, en ese caso, yo puedo ponerle un set, ¿ya? Y no ponerle un get. O puede ser que yo quiera que no lo lean, ni lo escriban, ni nada, y no le pongo get ni le pongo set. Y esa variable se queda interna para la clase nomás. Entonces, como que tener get y set me da esa flexibilidad. Esa flexibilidad de decir, ya, esta variable yo la puedo poner de solo lectura, la puedo poner de solo escritura, etcétera, etcétera. Y por eso es que es una buena práctica. Y la otra buena práctica es que, por ejemplo, cuando yo pongo aquí set velocidad, fíjense que el usuario me puede pasar cualquier cosa. En set velocidad, el usuario me puede pasar lo que quiera. ¿Ya? Lo que quiera. Y en realidad yo quiero que la velocidad sea un valor por encima de 0. Yo no quiero que sea un negativo. ¿Ok? Entonces, dentro de esta función de set velocidad, yo puedo decir, mira, si velocidad es menor que 0, retórnale un error al usuario. Y si es mayor que 0, cámbiala. ¿Ya? Cámbiala. Entonces igual me permite hacer ese tipo de validaciones. Porque como si yo pongo esta velocidad pública, entonces le puede poner un entero, le puede hacer lo que quiera a ese valor. ¿Ok? Sin embargo, si yo lo hago con una función, yo desde esa función puedo acceder al valor que él le quiere dar y decir cuándo es válido, cuándo no, o a lo mejor quiero hacerle algo a ese valor antes de asignárselo a la variable, etcétera, etcétera. Y lo mismo para el get. A lo mejor cuando yo tenga get velocidad, la velocidad aquí yo la almaceno, qué sé yo, en metros por segundo, pero al usuario se la quiero dar en kilómetros por segundo. Entonces lo que hago aquí en el get velocidad es dividirlo por 1000. ¿Ok? Y le devuelvo el valor de velocidad dividido por 1000. Entonces como que me brinda mucha más flexibilidad con la variable. No darle acceso a la variable si no funcione. Y entonces ahí yo puedo hacer como cosas, procesamientos con la variable antes de devolvérsela. O validaciones. O simplemente decirle solo la quiero de lectura o solo la quiero de escritura. Y por eso es que esto es una buena práctica y en el curso siempre le vamos a pedir que lo hagan así. ¿Ok? Y aquí estamos los selectores, el modificador, el iterador, que por ahora no es tan importante. La comparación del objeto, de destructor. Yo creo que ya con esto terminamos, ¿no? Bueno, aquí está el código. Bueno, cualquier cosa el código lo vemos mañana. Mañana no, el viernes, que es cuando tenemos clase. Pero acá la comparación de objetos. Aquí pasa un poquito lo que pasaba con los strings. ¿Ya? Que cuando ustedes comparan con igual igual, en realidad no están comparando el valor que está guardando eso. Porque cuando esto no es un tipo básico y es un objeto, en realidad ustedes no están guardando el valor, sino que están guardando una dirección al valor. ¿Ok? Y entonces... ¿qué estoy haciendo acá? Déjenme... Un segundito. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto que está acá? Yo tengo una X que me está apuntando a un string, que es el string A, y tengo Y que me está apuntando al string A. Pero a pesar de que son el mismo string, ya X está apuntando acá. A pesar de que este tiene el mismo valor. Están en dos lugares de la memoria diferentes. Entonces X lo que está almacenando es esta dirección de memoria. Y Y lo que está almacenando es esta dirección de memoria. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes comparan dos cosas que son objetos, lo que está comparando es la dirección de memoria. No está comparando el valor que hay almacenado en esa dirección de memoria. Entonces, como estas dos direcciones de memoria son diferentes, esta comparación va a dar falso. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes quieran comparar dos objetos, tienen que hacerlo con el punto equals. Y dentro de su objeto tienen que definir ese equals. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo tienen que hacer con el punto equals. Entonces, fíjense que acá X no importa si está apuntando si las direcciones son diferentes. Porque en realidad con el punto equals no compara las direcciones, sino que compara el valor que hay en esta dirección
con el valor que hay en esta dirección. ¿Ya? Es que imagínense que yo tenga dos perritos que son iguales, ¿ya? Son idénticos, son gemelos, no tienen nada, genéticamente clonados. Los mismos pelos, tratados por la vida de igual manera y son idénticos. ¿Ya? Pero son dos perritos y tienen dos correas diferentes. ¿Ya? Entonces cuando yo le digo a Java, oye, estos dos perritos son igual, entonces me dice, a ver, las correas no, las direcciones no son iguales, entonces es falso. Ah, ya, entonces le digo punto equals. Y entonces cuando le digo punto equals, entonces Java lo que dice, a ver, déjame ver a dónde apuntan las correas. Ah, estos perritos, a ver, las narices, la raza, todo, sí, son iguales. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el igual y el punto equals. Cuando los valores son básicos, así como entero, float, etc., no tienen punto equals, porque no son objetos. ¿Ya? Y los comparo con igual. Pero cuando tengo string o tengo objetos, tengo que utilizar el punto equals. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, cuando le digo x igual a y, lo que estoy haciendo es cambiando la dirección, ¿ya? Esta x que estaba apuntando a esta dirección, cuando le digo x igual a y, en realidad ahora lo que estoy haciendo es cambiando la dirección, no el valor de x. No es que, por ejemplo, imaginen, ahí tienen el mismo valor, pero imaginen que x ya está apuntando acá y este valor es b, es diferente del que está apuntando y. Y este es a, ¿ya? Entonces cuando yo digo, esto pasa con los objetos, con todos los objetos, ¿ya? Con los enteros y eso no. Cuando yo digo x igual a y, eso no quiere decir de que acá, donde está la b, se va a poner una a. No quiere decir eso. Sino lo que significa es que ya x ahora no va a apuntar acá, sino que va a apuntar acá. ¿Ya? Y entonces eso, como que los objetos, en lugar de tener valores, lo que tienen son como direcciones de memoria. Tienen como correas que están apuntando los datos. ¿Ya? Sin embargo, si x y y son un entero, si son enteros o float o lo que sea, y yo digo x igual a y, ahí sí ocurre de que la dirección de x vale 5 y la dirección de y vale 5. ¿Entiendes? Los dos valen igual. Por eso es que ahí yo sí puedo hacer igual. ¿Ya? Pero esto es cuando es entero, float, etc. Entonces, cuando tengan, aunque tengan dos alumnos y uno se llame Juan y el root sea 1, 2, 3, si crean otra instancia y el alumno se llama Juan y el root es 1, 2, 3 y comparan esos dos con igual, les va a dar diferente. ¿Ya? Les va a dar diferente. Tienen que compararlos con el punto equals, las instancias. Y por defecto, las clases no tienen un punto equals, tienen que definirlo ustedes. ¿Ya? Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Igual que tu string y esas cosas que son... Claro, esto de acá en dos strings es como ponerle las dos correas al mismo perrito. Entonces cuando digo igual, es como que están ahí apuntando al mismo lugar. Entonces sí, están apuntando al mismo lugar. Entonces sí, son igual las correas. Entonces, esto es súper importante. Esto parece que ya lo habíamos hablado en los strings, pero para todos los objetos que vamos a utilizar ahora, de alumno, hospital, paciente, todo eso, pasa lo mismo. No podemos compararlo con igual. ¿Ya? Y el destructor, bueno, el destructor de una clase, acá en Java no hay que implementarlo. El destructor de una clase viene por defecto. Cuando ustedes ya no utilizan más una instancia, Java por detrás utiliza algo que se llama garbage collector, que lo que hace es eliminar ese valor de la memoria. Entonces, el destructor ya está implementado en Java. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. En otros lenguajes de programación sí hay destructor, ¿ya? Pero acá en Java no. ¿Ok? Entonces ya, la clase que viene vamos a seguir un poquitito con esto de los diagramas de clase y ahí ya vamos a ver este diagrama de clase, por ejemplo, convertido a código completamente. Para que vean de una cómo empezamos con esto y después ya empezamos a mostrar otras cositas como el this y algunas cosas que quedaron en el tintero. ¿Ok? Entonces, nada. Hasta acá la clase, chicos y chicas. Espero que hayan entendido todo. Ya saben, cualquier duda ahí me pueden escribir al correo. Bueno, si están viendo el comentario y les acomoda más, el video y les acomoda más dejarlo en los comentarios, igual ahí los leo. Ya, entonces, chao, que estén súper bien.